Esta clase de historia universal con el tema, de la civilización china. Hoy día vamos a desarrollar este tema o esta temática sobre la civilización china, una de las más importantes civilizaciones del mundo, una de las civilizaciones más atrayentes y más desarrollada de la época antigua, por cuanto me refiero al aporte que ha hecho esta cultura a la humanidad, sobre todo en estos grandes inventos. Bueno, digo grandes porque en verdad son grandes estos inventos que los chinos hicieron en la antigüedad. Pero primero voy a partir desde sus orígenes de esta cultura y de la civilización china. En una época en donde la sociedad era sociedades antiguas, sociedades tradicionales, la civilización china tuvo un rápido desarrollo. Me refiero en el contexto social, un rápido desarrollo. Pero estamos en una época en la cual se desarrolla la agricultura, es decir, la época neolítica. La época en la cual el hombre o los hombres de aquella época comenzaron a distinguir y a seleccionar la domesticación de las plantas y la domesticación de los animales. Ya los chinos empezaron a tener esa distinción de las plantas que curaban y de las plantas que no, o de las plantas que se podían ser comestibles y de las plantas que no, y de los animales que también podrían ser comestibles y las plantas que no, o los animales que no. Aquí no estamos hablando de un desastre natural, por ejemplo, como el diluvio, donde se separa o se seleccionan los animales. No, aquí estamos hablando de una selección natural y a través de una selección que el hombre hace y realiza para desarrollar ganadería en cuanto se refiere a los animales. Una época en la cual la economía va cambiando de ser el hombre recolector a una economía con excedentes productivos, a una economía productiva. Pero es un proceso largo que las sociedades tanto de Asia, específicamente como los chinos, realizaron y desarrollaron a través de los conocimientos que el hombre tiene sobre la naturaleza y sobre los bienes que la naturaleza puede aportar, proveer para la existencia de la misma humanidad. Una época en donde se va desarrollando el conocimiento de lo que hay que hacer sobre la naturaleza para transformarla. Entonces vamos a ver cómo los excedentes que la naturaleza nos da a través del desarrollo de actividades productivas como la agricultura o la ganadería, pues va a ser punto inicial para el desarrollo de otras actividades que va a tener esa época, la sociedad de esa época. Y de manera que vamos a ver cómo se va desarrollando actividades anexas a ella, porque ya se tiene alimentos para poder subsistir, ya se tiene alimentos para poder tener un poco de tiempo para poder realizar otras actividades. En este caso, podría ser el arte, ¿no? Todos los pueblos de esa época que desarrollaron una agricultura tuvieron un excedente de producción. Eso significa que el excedente de producción serviría para que la gente pueda realizar otras actividades sin padecer hambre ni hambruna. Y por ello vamos a ver otras actividades que se van a llevar a cabo en esta época. El arte, por ejemplo, o la música, o la construcción de viviendas. Entonces, o también artesanía, ¿no? Comienza el artesano a producir aparte de lo que significa la agricultura. Pues China es una de esas civilizaciones muy antiguas que está dentro de la historia de la humanidad, ¿no? Dentro de lo que ella encierre hace miles de años.
con hechos y con acontecimientos importantes que marcaron, ¿no es cierto?, la cultura en el mundo entero. Y pueden haberse contado miles de historias de China, como también en otras civilizaciones, miles de historias se cuentan. Y los pueblos ágrafos que no tienen escritura se cuentan de una forma oral, como lo que ha ocurrido como la civilización inca, por ejemplo, ¿no? Una civilización andina de larguísimos años, de cientos y miles de años, igual como la China también, ¿no? Donde se ha desarrollado todo lo que se estoy explicando, estos inventos, este desarrollo económico, la agricultura, la ganadería, el arte, em, la química o también otros aspectos importantes que tienen que ver con los astros, la astrología, ¿no? Etcétera, etcétera. Todo ello motivó pues un crecimiento importante en el desarrollo económico y social, pero también en el desarrollo cultural, por los inventos, más que nada, que es desarrollo cultural, ¿no? A través de los conocimientos que va adquiriendo el hombre sobre la naturaleza. Entonces, la China es una de esas civilizaciones. Y como tal, entonces, nos ha aportado a la humanidad de ayer y a la humanidad de hoy y a la humanidad del mañana, nos ha aportado esos grandiosos inventos, donde usan y lo utilizan muchos pueblos del mundo. Incluso la misma China de hoy, la misma China moderna y contemporánea, lo usa, ¿no? Para el bienestar de su sociedad, obviamente. Aunque otras sociedades no se benefician o también se benefician en todo caso con lo que produce China, pero hay que tomar en cuenta la historia, el historial, el antecedente de los chinos, ¿no? De la cultura de la civilización china. Y a través de ella, ¿no? Si se beneficia a ella, con todo su derecho en el mundo que se beneficie, porque es parte de ella, y que también es un aporte a la humanidad. Entonces, China se caracteriza por eso, ¿no? China no solo se caracteriza por eso, sino que esa huella que dejó en el pasado parece que lo ha retomado en el presente y en el futuro, ¿no? Quedará perenne una civilización y una cultura como quedó en el pasado, donde estas civilizaciones aportaron a la humanidad tantas cosas, ¿no? Entonces, en ese contexto podemos nosotros, ¿no? Explicar de una manera objetiva, correcto, de esta sociedad, de esta civilización que tiene un antecedente y una historia, un historial de cultura, de economía, así como otras civilizaciones. Pues no voy a hablar de otras civilizaciones, sino simplemente de la cultura china. Entonces vamos a retroceder un poquito en esa historia. Ya he hecho la parte introductiva. Vamos a explicar un poquito en la historia. Bueno, uno de la literatura que tiene China, porque tuvo escritura, ¿no? En estas sociedades antiguas, tuvo una escritura cuneiforme, ¿no? A través de figuras, de gráficos, y vamos a observar también una literatura en base a la escritura desde esa época. Una de ellas es, por ejemplo, aquí tenemos en el gráfico los guerreros de terracota, ¿no? Son arcillas, son soldados en arcilla que se hicieron en la época de una dinastía y de un rey que quería ser un rey eterno por sus obras, por sus logros en esa dinastía, en ese gobierno que ha tenido, y que pues no quería morirse, ¿no? No quería morirse este rey. Y como tal entonces pensaba tener una vida eterna a través de los descubrimientos alquímicos, ¿no? De la alquimia que se va desarrollando en China y pedía siempre a sus médicos de cabecera un brebaje para seguir, para vivir eternamente. Ustedes saben que eso es imposible, ¿no? Sabiendo la biología.
que es imposible. Pero para este rey no era nada imposible por los logros que había hecho en la cultura, ¿no? En la sociedad, en los códigos civiles, en cuanto al grupo armado, o sea, al ejército, etcétera, conquistas, etcétera, etcétera, logros culturales, etcétera, ¿no? Entonces mando que hagan pues una cantidad de soldados en arcilla y que eso representaría a sus soldados para enterrarse junto con ellos, ¿no? Ya que en realidad no era una historia de eternidad de la vida que quería, simplemente tenía que morirse, ¿no? Todos morimos, entonces el rey no pensaba lo mismo. Bueno, pues como todos sabemos, esta historia termina pues donde el rey tomar un brebaje para la eterna vida que quería, se murió, ¿no? Y antes de morir se pidió que se enterrara junto con sus soldados, ¿no? Sus soldados eran para él lo más importante. Muy bien, es una introducción sobre la civilización china. Ahora nos vamos un poquito a describir las observaciones respectivas con respecto a la ubicación. Vamos a trabajar el mapa. Vemos ahí el mapa, donde está localizado China. Bueno, China ha sufrido también algunas desmembraciones de su territorio, porque en esa época era más ampliada. Hoy es un país mongol, también era parte de China. No, casi China abarcaba casi todo o la mayor parte del sudeste asiático. Pero luego, por respectivas guerras o grupos que han sido separatistas, la desmembración del territorio, pues, era pues algo que se preveía venir, ¿no es cierto? Sin Presente, embargo, profesor. dime, dime, a ver, ¿quién habló? Dijo presente, creo, profe. A ver, ¿quién dijo presente? Ajá, ya, muy bien. Lucero Yauri con Cornelio, ¿así? Ya. Profesor, sí, dígame. Bueno, sí, cuando alguien habla, parpadea, ¿no? El chat o el user. Bueno, en fin, muy bien. Una especie de saludo, está bien, no hay problema, chicos. Ahora, vamos entonces a describir dónde se encuentra, o estamos describiendo, analizando un poco el mapa que ustedes tienen ahí. Toda esa parte que ilumina nuestra vista es el sudeste asiático, sudeste asiático, ¿correcto? Cuando se dice su, que estamos hablando del sur y engloba una parte del este, por eso se llama sudeste asiático, porque todo es el continente asiático. Para aclarar un poquito la ubicación que tiene China, ¿no? Y su territorio costero es bañado por el Océano Pacífico, ¿ya? Su zona costera es bañado por el Océano Pacífico, y ahí está claramente. Tiene también límites, ¿ya? Tiene límites y está limitado por el sur con el Océano Pacífico. Con el norte, como lo vemos ahí, está los mongoles o Mongolia, y está también Kazajistán, o está también Afganistán o Pakistán, sobre todo, ¿correcto? Y para el este o para el sureste, también se puede decir así, tenemos una península muy grande, el cual ahí lo tenemos presente en la parte que se introduce en el mar, en el Océano Pacífico o el mar de China. Por eso se conoce como el mar de China. Muy bien. Entonces, viendo las limitaciones, o sea, los límites que tiene China, podemos agregar algo más, ¿no?
geográficamente o también poblacionalmente. Como sabemos, poblacionalmente la China tiene pues, bueno, últimamente se ha reducido su población por una política de un solo hijo. Entonces ha habido una reducción. A partir de 1950 o 60, perdón, comienza la reducción de del crecimiento poblacional. Es decir, el Estado chino promueve la unión, pero también promueve la cantidad de hijos que debe tener, justamente por los recursos que tiene que gastar o por los recursos que se puede tener, ¿no es cierto? Y que pueda, pues, teniendo un hijo, mantener, o en todo caso, teniendo dos hijos, el Estado no se haría cargo en el contexto de que cuando hay un hijo, y si no es productivo, entonces el Estado tiene un serio problema. Bueno, ese tipo de políticas lo tiene China. Por eso pudo controlar el rápido crecimiento poblacional. Si no, imagínense, China fue en su momento el país que más poblaciones tenía en el mundo, ¿no? Y ahora ya lo tiene la India, ¿no? La India es la que tiene más población en el mundo. Fíjense que solamente en pocas décadas se redujo el tamaño poblacional o el tamaño demográfico que China tenía en pocos años, mientras que la India creció aceleradamente su población. ¿Debido a qué factor, profesor? Debido primero a la educación. La educación es importante para estos casos, pues hay métodos educativos, ¿no es cierto?, de natalidad, ¿no? Entonces vamos a ver que China reduce su población y era la que tenía bastante población, mucho más que cualquier otro país del mundo. Y entonces ahora se redujo y ahora ha aumentado otro país. Entonces en este caso es en la civilización india, que seguramente vamos a tocarlo también en próximas clases. Entonces, para complementar eh, esta parte social, lo complementamos con la parte natural, es decir, la naturaleza, la geografía, la, la forma que tiene la geografía, ¿no? O también la población que ya lo estamos explicando. Ahora bien, ya le hemos dicho que la ubicación de China por el este o por el sudeste asiático, del continente asiático. Y internamente, cuando hablamos de geografía, vamos a tocar el tema de dos ríos, ¿ya? Dos ríos importantes. Dos ríos que se encuentran ubicados en ese territorio y que le dio vida no solamente a la población, sino también le dio vida a la economía, ¿no? Básicamente a la economía agrícola. Por ello, vamos a encontrar una inmensa población desde épocas antiguas, ¿no? Una inmensa población que obviamente a través del trabajo producía excedentes, ¿no? Como el caso del arroz, importante este grano, donde se ha desarrollado más en la China por el cultivo de las tierras con arroz, siendo entonces en el futuro de esa época el alimento importante para la población china, ¿no es cierto? De ella, pues se han hecho muchos otros tipos de comidas con respecto a este grano importante, ¿no? Pues entre ellos vemos el cháufano. El chaufa. Bueno, aquí no solamente en China, también el chaufa negro, ¿no? Cuando se le echa el líquido negro, no, no me acuerdo muy bien si es bueno, no soy mucho de gastronomía, ¿no? Y entonces, eh, con referente a estos dos ríos, el gran río amarillo y el otro gran río azul, uno llamado Wangfe y el otro llamado Wangho. Profesor, ¿a qué le llama Wangfe? Al río amarillo. Y el otro, pues obviamente Wangho. Estos dos ríos fue importante en la civilización china. Recordemos, ¿ah? Estos dos ríos fue tan importante que le permitió sembrar a gran escala a través del desarrollo de canales hidráulicos, donde el agua fluía para lugares donde el agua, en la tierra no tenía agua, y que una necesidad tremenda de estas tierras de querer o
de tener agua para seguir ganando territorio productivo. Pues fíjense que estos dos ríos, a través del conocimiento de del conocimiento hidráulico, vienen entonces a ganar más terreno agrícola. Y casi la mayor parte de este Barán Valle, donde están ubicados el Guanjo y el Guansé, produjeron grandes excedentes productivos. Y justamente en este lugar es donde se multiplicó la población. Vemos a través de ello también otra característica. Se convierte a través del vitalísimo elemento que es el agua, se convierte esa zona en un valle, ¿ya? Se convierte en un gran valle. ¿Qué es un gran valle? Un gran valle significa, un gran valle significa tierra fértil, pastos, árboles y una Apagar, ¿Puede llevársela para yo poder escuchar? escuchar. chica, a ver, Pérez Lozano, por Profes, favor. disculpe, es que no se escucha nada. Alguien no tiene prendido su micrófono. Por favor, que lo pague para entender. Ya, pero se escucha cuando se habla o hablan ahí dentro. Recordemos que hay que tener un poquito de respeto, por favor, por los demás, ¿ya? Para que puedan escuchar. Y si hay alguna pregunta, solo levantan la manito y entonces preguntamos. ¿Correcto? A ver, pregunté si está bien o está mal. A ver, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, profesor. Sí, Sí, profesor. profesor. Correcto, muy bien. Ahí voy a levantar un poquito el audio, a ver si me escuchan. Parece que no. A ver, vamos a ver acá. Ahora, ¿me escuchan? Sí se Sí se escucha, escucha, profesor. Sí se profesor. le escucha, Sí, sí, profe. profesor, Sí sí se Ya, se escucha. escucha. correcto, correcto. Ahora sí, ya, mejoró un poquito el audio, ¿ya? Muy bien. Entonces, continúo con esta primera parte de la ubicación que tiene el gran río, los grandes ríos que estoy mencionando. Eso permitió que las tierras fueran fértiles, porque ustedes saben que el agua arrastra limo, arrastra fertilizantes y por lo tanto entonces la tierra se va a encontrar fertilizada para producir. Profesor, buenas noches. Bu- Sí, buenas noches, Marjorie, ¿no? Sí, disculpe que le interrumpe, pero ahorita mi mamá está embarazada y ahorita estamos en la posta porque hay complicaciones y no puedo prestar mucho la atención a la clase. Si ahorita me puedo salir, esto voy a entrar cuando pueda. Sí, está bien, Mario, no te preocupes. Puedes apagarlo nomás para que tengas un mejor control ahí en la posta, para que tengas un mejor, ¿ya? Mejor Ya, atención. gracias. No hay Sí, problema. gracias. Ya está bien, está bien. Si hay algún otro caso, me avisan nada más para que no lo tome en cuenta, ¿ya? Muy bien. Voy a continuar entonces con este desarrollo de esta historia de la civilización china. Ya voy a terminar esta parte. Me gusta mucho ampliar esta parte, ¿ah? Se lo digo para que ustedes no se queden cortitos en cuanto a lo que se refiere a la descripción, sino que yo estoy ampliándolo mucho más en todos los campos que tenga que ver con la producción, con la economía, con la sociedad y con todo desarrollo que tenga que ver con todos los aportes que tenga que ver una civilización. Muy bien. Entonces aquí hemos dicho que el valle implica el agua, implica los árboles, tienen implicancia a través de este vitálico elemento de todos los ríos y que permitieron el desarrollo de un valle. Este valle permitió el desarrollo de una actividad agrícola, como ya les expliqué, con excedentes económicos. Todo este conjunto de factores, de indicadores
para poder entender cómo es que se desarrolla la civilización china, permitió también que todo esto desarrollara a través de actividades económicas, sobre todo ganaderas y productivas, como la siembra de cereales, como el arroz, o cualquier otro cultivo, aparte del arroz, como el mijo, que es una planta para el ganado. Entonces, tiene implicancias económicas y en el desarrollo de una población y en la economía. Que eso es importante, ¿correcto? En todo caso, podríamos decir que eso conlleva a que se desarrolle una civilización como la que tuvo China. Vamos a pasar al segundo punto y acá nos dice que tenemos que analizar un poquito sobre la población o los primeros pobladores. Con respecto a la población, yo les dije que en un momento determinado, pues fue el más grande de las poblaciones que había en el sudeste asiático, ¿no? Tenía mayor cantidad de población, de, de una demografía altamente enorme, ¿no? Por razones a las cuales se puede explicar, ¿no? Pero aquí lo vamos a explicar donde dice pobladores, pero se refiere a los primeros pobladores, ¿no? Los primeros pobladores que llegaron a China tiene que ver con los primeros hombres, ¿no? En estado salvaje o en estado antiguo, lítico. ¿Por qué lo digo eso? Porque los primeros hombres que llegaron a China es igual como llegaron a Perú, ¿no? Los primeros pobladores que pasaron por el estrecho de Bering y llegaron hasta Perú, ¿no? Pasando por todo el, la, Sudamérica, América del Sur, América del Norte, Centroamérica, ¿no? Y llegaron hasta acá. Entonces, eso me estoy refiriendo no al Homo, hay otros hombres. Ustedes saben que ahora está muy desarrollada la ciencia, en la cual nos permite a nosotros entender mucho más sobre la historia del hombre. Es que no nacieron, es que en la tierra, disculpando la palabra, no parió un solo hombre, una sola especie, sino que parió muchas especies de hombres. Pero solo uno desarrolló capacidades y talentos, solo uno, una de esas especies llamada el Homo, ¿no? Y que después se convirtió en Homo habilis, el Homo sapiens, ¿no? El Homo erguido, etcétera. Todo eso tiene su explicación. Una explicación muy fácil, muy sencilla. ¿Por qué? Porque el hombre ha tenido que desarrollar capacidades y talentos. En el caso del Homo erguido, pues el hombre nació inclinado, ¿no es cierto? Nació como un jorobadito, inclinado. ¿Por qué nace así? Porque no tenía desarrollado su sistema nervioso. Pues a través del trabajo o el trabajo que hacía el hombre para recolectar frutos, estirar las manos, ¿no es cierto? Todo eso conllevó a una evolución biológica del hombre y se convirtió en erguido, o sea, se levantó la cintura, el sistema nervioso se desarrolla, entonces se vuelve erguido. Y además, por estas actividades que tiene el hombre, desarrolla esa capacidad que tiene el hombre de poder ser erguido, ¿no? Y ahí vamos a hablar de un hombre erecto, ¿no? Del Homo erectus, erguido, ¿no? Todo un proceso largo de desarrollo biológico que va a tener ese hombre escogido por la naturaleza, ¿ah? Porque ese hombre que se convierte en Homo es un hombre escogido por la naturaleza. Porque, repito, la naturaleza no parió solamente uno, sino parió muchas especies de hombres, pero todas murieron porque no se adaptaron a los cambios climáticos de la tierra, del suelo, no se ambientaron. Como dice Charles Darwin, no llegaron a sobrevivir a estos cambios del ambiente. Entonces, las especies se adaptan o mueren, una de las dos cosas. Y las especies más fuertes, ¿no es cierto?, son las que se quedan superviviendo, ¿no? En la tierra. De esa manera, entonces, para poder explicarlo, los primeros pobladores llegan a China en ese estado. Y bueno, pues vamos a ver que el Homo sapiens
va superando todas estas dificultades naturales y se convierte pues en un Homo sapiens, un hombre sabido, o sea que ya conoce el fuego, ya conoce eh, la extracción de raíces, ¿no es cierto? Ya conoce el fuego. Cuando conozca el fuego, cuando el hombre conozca el fuego, se va a desarrollar las comidas cocidas. ¿Y eso en qué ayudó, profesor, la comida cocida? Explíquenos. Claro, la comida cocida, cocinada, como le decimos acá, implica que puede ser más digerible, ¿correcto? O sea, puede digerirse más rápido. En contraste con las comidas crudas, que no se pueden digerir muy rápido y que en esta época del Paleolítico o el Neolítico, los hombres morían a través de disenterías, cólicos o otras enfermedades que producía pues comer carne cruda, ¿no es cierto? Ahí diferenciamos también biológicamente, para que ustedes la entiendan, que el hombre se diferencia del animal. Pues el hombre, al diferenciarse del animal, no es que haya superado la- 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 el salvajismo, no. El hombre supera al animal a través de la transformación de su vida, de la naturaleza. Por eso les explico, para que ustedes lo entiendan perfectamente, cómo es que el hombre logró superar muchísimas vicisitudes, problemas que se le enfrentaba a la naturaleza, ¿correcto? Entonces el hombre no se podía quedar solamente en el estado salvaje, comiendo carne cruda. Pues ya entonces al aprender cómo se produce el fuego, comenzó a hacer sus comidas cocidas. Y eso ayudó a que el hombre tenga, o el Homo sapiens tenga, una mejor calidad de vida, una mejor calidad de vida y tenga también, ¿no?, condiciones para desarrollar otros talentos, otras capacidades, otras competencias, ¿no? Entonces, en ese contexto, no voy a salirme de lo que estoy explicando, porque no quiero llegar hasta otra civilización, donde el hombre pues ya no es un sapiens solamente, sino es un sapiens sapiens, ¿no? Bueno, pues todo eso es parte de la evolución humana. Y bueno, ahí tenemos al Homo pequinés, pequinense. Pekín es la capital de la China actual, ¿ya? Y ahí vivió ese Homo que les estoy explicando hace 1 millón de años. Ahí en ese lugar llamado Pekín, que es la capital china. Seguramente que fue un lugar con condiciones ambientales propicias para que el hombre de Pekín pueda desarrollarse. Es decir, fue una cueva, ya una caverna. Aquí en el Perú también los hombres han vivido en cavernas, ¿no es cierto? Y ahí tenemos vestigios de que así ha sido. Pues ahí tenemos en Ayacucho, ¿no? El hombre de Pacaicasa, ¿correcto? Ahí se han encontrado restos de cocina, de comida, utensilios en en esa caverna, en esa cueva. Y también han utilizado el arte, ¿no? Para grabar lo que ellos hacían en la casa, lo grababan, lo dibujaban cazando, ¿no es cierto? Ahí lo dibujaban con sangre o también con algún tipo de pintura vegetal, ¿correcto? Y indeleble, que hasta hoy todavía podemos ver en las cavernas estos grabados, estos dibujos. Más o menos para que ustedes le entiendan cómo es que el hombre ha evolucionado. No solamente ha evolucionado biológicamente, sino cultural, ¿no es cierto? Para conocer la naturaleza primero y luego el arte, ¿no es cierto? La cultura. Bueno, Hola, aquí vamos a ver en el siguiente, en los mismos pobladores, los primeros pobladores que llegaron, aparte del pequinense, tenemos aquí al Homo, dice, latienensis, ¿no? Una especie de hombre que desarrolla capacidades, pero que no llegó a desarrollar con efectividad, con efecto posterior, ¿no? Con efecto posterior, o sea, con efecto para el futuro. No, desaparecieron y quedó solamente un Homo que se llama Sapiens,
o sea, un hombre sabido. Los homos pequeñeces no eran hombres sabios. Los homos latinienses tampoco, y menos Profesor, los homos, y acá es el primer homo que está en la parte de arriba, ¿no? Donde dice que vivió 1,7 millones de años atrás. Bueno, estos son los principales hombres que llegaron a China y se establecieron y encontraron pues un ambiente propicio para desarrollar competencias y capacidades económicamente hablando, ¿no? Y socialmente también. Porque cuanto más grande es la economía, vamos a ver una población también más grande o que crece apresuradamente. Bueno, siempre la economía va a ser la básica, ¿no? La actividad básica para que se desarrolle la población, para que se desarrolle esta población en cada territorio, en cada país, ¿no? Una población importante como China, bueno, pues tuvo que ceder ante la ciencia y la tecnología y el control de la natalidad, ¿no? Muy bien, hasta aquí voy a hacer una pregunta o voy a preguntarle a ustedes si tuvieran alguna pregunta para desarrollar de lo que hemos ya explicado, desarrollado estas dos partes. Si tuvieran alguna pregunta, a ver, María Fernanda profesor, Paredes Sánchez levantó la Hola, ¿qué manito. tal? Buenas noches, profesor. Buenas noches. ¿Cómo está María Fernanda? Buenas noches. Muy bien, gracias a Dios, profesor. Disculpe que lo interrumpa en su clase. Mi pregunta es aparte de la clase. ¿Qué será? Profesor, lo que pasa es que yo temprano hablé con la señorita. Creo que la señorita se ha confundido porque yo estoy en clase los días domingo, no los días viernes, jueves y miércoles. ¿Ya? Creo que me ha metido a clase equivocada porque yo soy los días domingos. Yo ¿En qué trabajo, curso? lamentablemente, yo trabajo de las Perdón, 12 de la María tarde Fernanda, a perdón. ¿En qué curso tienen los días domingos? Porque los días viernes siempre son de los días historia. domingos tengo de secundaria, primero, segundo año juntos. ¿E historia o otro curso? No, no, es estudio, secundaria. Ya, no está bien, pero ¿en qué se confundió en cuanto a los cursos? ¿De historia Ah, o no, otro? lo que pasa es que la señorita me escribió temprano y me dijo, señorita María Fernanda, lo que pasa es que su curso de los días domingos quería ver cómo, cuándo ha comenzado, yo le expliqué, el mes pasado comencé el día 8 y creo que la señorita ha pensado que yo lo quería cambiar los días miércoles, jueves y viernes y me ha metido a este curso y yo estoy los domingos, porque Ah, ya, lamentablemente yo un todos los días no error, pues, estoy ¿no? desocupada. Ha habido un error entonces. Ha habido un Sí, error. exacto. Yo estoy los domingos en la mañana, porque hoy a Ya, esta hora yo estoy perfecto. súper ocupadísima. Perfecto, María Fernanda, no se preocupe usted. Y lo conversa usted con la coordinadora y le dice, Ya, mira, entonces yo había me un voy error, yo retirando. no Mil entro los días disculpas por viernes, estar sino los días tan domingos. incorrecta. Yo creo que ella va a entender, así que no tenga usted ningún problema, no se haga ningún problema tampoco. Tranquila y converse usted con la coordinadora que debe estar. Listo, profesor. Muchas gracias, que tenga una excelente noche y un saludo para mis compañeros. Hasta luego. Excelente. Muy bien, María Fernanda. Están escuchando sus compañeros ese gran deseo de que todos se encuentren bien. Ya, no hay Ya, problema, muchas María gracias, Fernanda. profesor. Hasta Vaya luego. usted, vaya Permiso. usted tranquila. Ahora sí, voy con Magno Pizango, el alumno que siempre está queriendo preguntar todas las preguntas porque tiene un deseo de aprender. Muy bien, muy bien, Magno Pizango, adelante. Dímelo cuál es la pregunta. sí, profesor, buenas noches, ¿me escucha? Hola, Sí, ¿cuál es la pregunta, Magno Pizango? profesor, ¿me escucha? Eh, levanta un poquito más el volumen, por favor. Ahora sí. No, no se puede. Ah, hola, Si puede levantar un poquito más el volumen. hola, No, no le escucho nada. hola, hola. Pero nosotros sí te escuchamos, Magno. ¿Me escuchan bien? Sí, yo sí te escucho.
Ya, perfecto. Ahora sí lo escucho a Adriana Marcelo, pero no lo escucho a Pizango. Ahora, a ver, ¿cuál es la pregunta, Pizango? Profesor, nada, mi pregunta era, ¿por qué los chinos, eh, eh, A ver, sigo todos sin los, escucharlo. si todos los Homo sapiens, o sí, pues los Homo sapiens, eh, fueron, fueron descendientes supuestamente de mono, no sé, ¿no? Algo por ahí. ¿Por qué los chinos tienen los ojos más jalados que un latinoamericano o que otro de otro continente? Eso era Ya, mi pregunta. ya, perfecto. A ver, vamos a utilizar un poquito la biología para explicar sobre estos ojos rasgaditos. ¿Ah? Pues en esta época de grandes logros científicos y tecnológicos, ya podemos explicar un poquito sobre las razas, ¿no? Sobre estos importantes contenidos. Aló, Carlos, estoy dando mi clase. A las 10 termino. Sí, no, estoy enseñando pues virtual, ¿ya? Termino a las 10. Sí, pues, ¿ya? Ya. A ver, disculpen chicos, llamadas inoportunas. Vamos entonces a explicar lo que su compañero Pizango nos ha formulado la pregunta sobre los ojos rasgados. ¿Sí me escuchan, no? Sí, A ver, Sí, profesor. ustedes, profesor. ¿sí, no? Profesor, sí, sí, escucha. Sí, profesor. Sí. Ya, muy bien. Sobre los ojos rasgados, la biología nos dice que primero es el ambiente en el cual se desarrolla el hombre. Bueno, como ustedes saben, cuando hablamos de ambiente, hablamos del clima, ¿correcto? Hablamos de un clima. Cuando decimos sobre el desarrollo, evolución que tiene el hombre, ¿por qué los chinos son ojos rasgados y no ojos ovalados? ¿No es cierto? Entonces vamos a ver ahí también em, los fenómenos naturales, el viento. Y el otro factor es la comida, ¿no? Es la comida. Según la ciencia moderna, sobre todo la biológica, nos dice que hay un pigmento en la comida, hay un pigmento, el cual hace que el hombre vaya desarrollando biológicamente ciertos aspectos, unido obviamente al medio ambiente. Es como que uno se pregunta, ¿por qué en ciertos lugares del planeta hay un ave que es de colores su plumaje y otros no? ¿Me dejo entender? ¿Por qué es de colores y otros no? ¿Por qué tiene un color rojo o azul como el pájaro carpintero y por qué otros no? ¿Correcto? Entonces son estos factores, estas características, esencialmente son por el medio ambiente. Primero, por el medio ambiente. Segundo, por la comida. ¿Correcto? Y tercero, por el clima. Si tenemos un clima frío, inmediatamente va a tener reacciones, estímulos reactivos. Por ejemplo, si el cuerpo siente tantísimo frío, entonces espontáneamente el cuerpo reacciona para que haya hombres que le crezcan pelos en el cuerpo, como una medida de protección de la piel. Fíjense, fíjense que antiguamente, miles de años atrás, para terminar, Pisango, ahorita te doy la palabra, existieron animales gigantescos y peludos.
¿En qué época? Cuando se desarrolla la glaciación, ¿no? Cuando hay un descenso rápido y violento de la temperatura. Y una vez que termina la glaciación después de cientos de años, desaparecen, mejor dicho, los grandes mamíferos y aparecen mamíferos más pequeños. Por ejemplo, del mamut, ¿cuál es el descendiente? Es el elefante, ¿no? Un mamut gigantesco con un elefante más pequeño. Entonces, eso significa de que los cambios climáticos también tienen su parte en la evolución de las especies, no solamente del hombre, sino también de los animales. Entonces, vamos a ver, muy bien, ahorita te doy la palabra, a ver, también Pere Lozano, a ver, vamos a ver, Pere Lozano, dime. Profesor, ¿por qué lo dicen mamú a los grandes y a los chiquitos lo dicen elefantes? Bueno, la palabra mamut viene o tiene su significado en un idioma asiático, mamut. Si no me equivoco, es o debe ser donde se desarrollaron los grandes mamuts. Estamos hablando de este territorio que lo vemos en el mapa que se llama Mongolia. Ahí se han encontrado restos, vestigios óseos de estos grandes animales. Y por ello, mamut significa enorme animal mamífero, pero también vegetariano, no es carnívoro. De manera que ese nombre, con ese nombre, se quedó estos animales gigantescos en donde desarrollaron un pelaje porque fue una reacción al clima frío o frígido que hay en ese lugar. Es igual como el ser humano. Cuando el ser humano está en un ambiente muy frígido, desarrolla pelaje, ¿no es cierto? Y ese pelaje que desarrolla es absolutamente una reacción natural y de protección. Bueno, pues acá en donde hay intenso calor, en la zona ecuatorial, acá no vemos a ningún peludo, ¿no? A ningún ser humano peludo. ¿Por qué? Porque acá todos son, como le decimos, lampiños, ¿no? Sin pelos. Entonces, ¿por qué necesita también, no? No lo necesita. ¿Por qué? Porque no hay frío, hay calor. Y mucha gente aquí, desde tiempos antiguos remotos, como caso, por ejemplo, de las poblaciones amazónicas, están sin ropa, ¿no es cierto? Por el intenso calor. Imagínense ustedes que se pongan ropa gruesa en intenso calor, no lo soportarían. Por eso es que el medio ambiente es importante para la evolución del hombre, como también el agua y la comida, ¿no? O las plantas que se encuentran ahí. Y para terminar en este punto, ahí va a haber otra pregunta, creo. Para terminar en este punto, le diría, ¿no? Que siempre cuando era estudiante me gustaba preguntar, le digo profesor, al de geografía, le digo profesor de geografía, disculpe una pregunta, ¿por qué el cielo es azul? El profesor siempre me decía, porque el mar es azul y refleja en el cielo. Y yo curioso siempre le echaba otra pregunta, le decía, profesor, ¿y por qué el mar es azul? Ah, porque el cielo es azul, entonces es un reflejo del cielo, el mar. Y bueno, pues un día le pregunté otra pregunta, le hice otra pregunta, ¿por qué Bolivia no tiene mar, pero el cielo es azul? ¿No? ¿Me dejo entender? Entonces hay elementos que le hacen azul. ¿Y cuáles son esos elementos, esos minerales que le hacen azul al cielo y al mar? Pues ese se llama sodio, ¿correcto? Por eso hay una sodiosfera. Que eso también en geografía lo deben explicar a sus alumnos de geografía. Una sodiosfera. Y bueno, eso le hace que tenga color azul el mar y refleje también en el cielo la misma color. ¿Correcto? Vamos a ver entonces que en este ejemplo que le estoy mencionando, los recursos naturales es importante, o sea, la comida que sale de los recursos naturales es importante para que evolucione el hombre. Es muy importante, ¿correcto? De manera tal que la evolución del hombre no solamente es biológico, también es psicológico y además también
es tecnológico, porque la cultura es importante que el hombre vaya desarrollando, como lo estamos explicando de los primeros pobladores, ¿no? Los primeros pobladores que llegaron a cualquier civilización, pues han desarrollado capacidades y han ido evolucionando, ¿no es cierto? De comer carne cruda a comer carne cocida, para que biológicamente el cuerpo humano cambie, ¿no es cierto? Y no solamente el cuerpo humano, también cambie la materia gris, o sea, el cerebro, el seso, ¿no? Y así se desarrolle un hombre más competitivo, más desarrollado y con más capacidad de poder seguir transformando la naturaleza. ¿Correcto? A ver, Pizango, si tienes otra pregunta, Sí, profesor, escucha, ahora sí. Hola, a ver, vamos a ver si aumentamos el volumen para escucharte. hola, hola, hola. ¿Me Sí, escuchas? Sí se escucha, profesor, sí se escucha. A ver, vamos a ver, parece que no hay audio todavía, parece que se va el audio. Hola, hola, hola. Ya, ahora sí, te Hola, escucho. Magno. Hola, profesor. Sí, mi pregunta es, ok, sobre lo que hice la pregunta hace un momento, ¿no? Ya, eso afecta al ser humano, ¿no? A la evolución, afecta así, ese mismo, ¿no? El ambiente o la geografía, ¿no? Pero, profesor, mi pregunta ahora es, ¿eso afecta también a la genética? Porque ya cuando vaya evolucionando, pues ya se va reproduciendo en los seres humanos, ya los bebés, ¿no? O sea, su reproducción, sus países, de las personas, salen con ese rasgo. Así Eso, por es, eso mi pregunta, ¿eso también afecta a la genética? Entonces, claro que sí. Tiene ah, una influencia sobre la conducta y el comportamiento, ¿no? claro, claro. A ver, te lo explico brevemente. Sí, sí, sí. La pregunta en los rasgos que afecta, esos son rasgos, efectivamente, son rasgos característicos que tiene todo ser humano. Entonces, esos rasgos característicos afectan el comportamiento y la conducta del ser humano. Imagínate que bueno, eso no es novedad, también ha sido una realidad. Muchos chinos llegaron a Norteamérica. Y ustedes saben que Norteamérica estaba lleno de una población anglosajona, o sea, blanca y de color gringo, ¿no? Y entonces llegaron chinos y bueno, pues su comportamiento cambió. Lo que en China tenían un rasgo característico, también cambiaron en los rasgos culturales. ¿De acuerdo? Entonces eso tenía mucha influencia. Y hasta hoy hay mucha influencia de ciertas culturas, de ciertas razas, que algunas otras lo imitan. Por ejemplo, en el Perú queremos ser como los gringos, ¿no? Que nos pintamos el pelo, un rasgo que nosotros no debemos tener y no tenemos, ¿no? Entonces, los científicos sociales le dan un nombre a ese tipo de comportamiento de un peruano, de pintarse el pelo o parecerse, o de hablar, o de tener dejo de hablar inglés, ¿no? Entonces, cada cultura conservada y desarrollada a través del tiempo no nos va a cambiar los rasgos. Evoluciona, sí, evoluciona, pero no en ese sentido cultural, evoluciona en el sentido biológico. Cuando uno cambia de hábitos de consumo, va en la siguiente generación, vamos a ver un cambio biológico, ¿correcto? Pero nunca dejará la esencia que tiene una raza, nunca. Siempre tendrá los rasgos característicos que provienen desde épocas muy antiguas. Y eso, culturalmente o psicológicamente, influirá mucho en su comportamiento. Yo no me puedo comportar como un hombre de una cultura, por ejemplo, europea. No puedo comportarme. ¿Por qué? Porque los europeos tienen otra manera de comportarse. Y en América tenemos otra forma de comportarnos, de disciplina.
de comportamiento, de conducta sobre todo, ¿no? Entonces, hay una conducta al cual nos hace tener los rasgos, ¿no es cierto?, comportacionales o conductuales, de las cuales es una característica nuestra, ¿no es correcto? Entonces, profesor, y dígame un ejemplo de eso, esa conducta que tienen los peruanos. Bueno, pues acá vivimos todos para hacerte recordar que nosotros tenemos una conducta, a veces el pueblo tiene una conducta y a veces el pueblo se comporta de una manera muy tranquila, muy pasiva, pero también tiene una conducta agresiva, ¿no es cierto? Entonces va modificando y cambiando su conducta a través de ciertos patrones o rasgos culturales o sociales o biológicos que tiene. Muchas veces en nuestra cultura, por ejemplo, es parecida a los rasgos chinos, porque muchas veces en la sierra se parece decir que son iguales que los chinos por los rasgos de los ojos o del cuerpo, ¿no? O sea, mejor dicho, del soma humano, que significa cuerpo. Entonces son parecidos, un poquito bajos, un poquito gorditos, un poquito pelo lacio, ¿no? Lampiño. Todo es una característica que los chinos también tienen. Pero claro, no tenemos tanto ojos rasgados, ¿no es cierto? Esa característica, como lo tienen los chinos, no son los nuestros. Entonces, por ahí que se ha ido modificando o cambiando a través del tiempo, claro, se ha ido cambiando y los chinos han conservado sus propias características. No solamente los chinos, sino todos los asiáticos han conservado sus rasgos esenciales, biológicos y culturales a través del tiempo. Muy bien, otra pregunta si hubiera. Si no, pasamos a continuar con la. Recordemos que hay un break, ¿no? Hay una hora de refrigerio. Hágamelo recordar a qué hora es, si es 8:20 o 8:40, no sé. Hágamelo recordar, por favor. Hola, 8:20, ¿ya? Profesor, o hacía falta. Correcto. Nos quedan todavía algunos minutos para seguir contestando otra pregunta y cuando volvamos, seguimos entonces con esta temática sobre la civilización china, o mejor dicho, sobre el desarrollo de la cultura china, que estamos hablando de la China antigua, pero vamos a llegar hasta una época en la cual se desarrolla y es larguísima. En verdad, los chinos tienen un desarrollo cultural larguísimo, muy larguísimo. Los peruanos también, en la cultura peruana también, pero no nos dan la posibilidad de explicarlo como debe ser a esta gran cultura peruana que es la cultura andina. Bueno, hay otra pregunta. A ver quién me la formula, por favor. Sí, profesor, tengo otra pregunta. Ya, muy bien. Por ejemplo, la mestización, ¿no? Por ¿La ejemplo, qué, perdón? la mestización, o sea, lo mestizo. Ah, mestización, ¿ya? Sí, eso también influye, por ejemplo, eso ya no influye cultural tampoco, eso influye ya más biología, más a la biología y genética. Por Ya, ejemplo, yo tengo un descendiente japonés, ¿no? ya, Eh, bueno, soy un poco chino, pero mis tatarabuelos son japoneses. ya, Tengo descendencia china, perdón, japonesa. Por ya, eso correcto. digo que la biología o la genética influye bastante, no, no influye, perdón, no influye en el tema cultural. Claro. Sí. No sé si estoy por ahí, profesor, por favor, Ya, Enrique. correcto. Miren, hay una diferencia también entre chinos y japoneses. Una diferencia más cultural que biológico, porque el continente asiático es uno solo, pero hay diferencias entre chinos y japoneses, entre japoneses y coreanos, entre coreanos y chinos. Ya eso tiene que ver con la influencia cultural y la influencia social, ¿correcto? A ver, profesores, explíqueme un poquito para entender mejor
sobre la influencia cultural. Cultura significa todo lo que el hombre ha producido, desde época pasada hasta nuestros tiempos. Todo lo que el hombre ha producido y todo lo que el hombre ha consumido. Si en la cultura coreana consumieron distintos tipos de bienes que otras culturas, entonces vamos a ver ahí un rasgo que va a caracterizar a los coreanos. Algo tiene que caracterizar a los coreanos. Como a nosotros nos caracteriza, por ejemplo, con respecto a Colombia, por ejemplo, ¿no? Con respecto a Argentina, por ejemplo, ¿no? Nos diferencia, esos rasgos nos hacen diferentes, independientemente de otras influencias culturales, ¿no? Entonces, cuando hablamos de japoneses y chinos, hay una diferencia. ¿En qué se diferencia? Se diferencian, primero, en el idioma. Segundo, en la educación. Tercero, en el aspecto tecnológico. Cuarto, puede haber muchos otros factores que nos veamos la diferencia entre japoneses y chinos. El idioma, claro, nos diferencia el idioma. Los chinos tienen otro idioma y los japoneses tienen otro idioma. Sin descuidar el dejo, porque el dejo lo tienen todos los pueblos asiáticos, el mismo dejo. Pero el dejo no significa, el habla no significa idioma, simplemente. Como ustedes saben, y como ustedes han estudiado en lenguaje, en estudiado ortografía, yo sé que no han estudiado lingüística, pero se manejan diferentes tipos de letras o de números o fonemas, ¿no? O morfonemas, qué sé yo. Entonces, se ha desarrollado un conjunto de características idiomáticas como también un conjunto de características tecnológicas y científicas. Eso hace que la cultura sea influyente en cada uno de los japoneses, porque los japoneses constituyen una sociedad con cultura propia, distinta a la cultura china o en general a la cultura asiática. ¿Alguna otra pregunta? Sí, profesor, bueno, estoy de acuerdo con lo que dices, que bueno, sí, en eso sí nos diferenciamos diferentes en cultura. Eh, por ejemplo, cada continente, cada país, podría decir, tienen diferentes culturas y esa es la diferencia. Ah, Claro, 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 pero a lo que era mi pregunta era, pero también para completar esta pregunta que me has hecho, disculpa, también tiene que ver la naturaleza y el medio ambiente, ya lo hemos dicho. Por ejemplo, los japoneses no siembran arroz, no tienen lugar para sembrar arroz, no han desarrollado la agricultura, pero se han desarrollado otro tipo de productos, ¿correcto? En cambio, los chinos desarrollaron un producto que es el arroz, y el arroz, consumir el arroz, va a distinguir biológicamente una diferencia, un rasgo totalmente distinto con los chinos. Y eso que no hace que cambien mucho, mira, porque los chinos desarrollan y son mucho más vegetarianos y mucho pescado. Los chinos no consumen mucho pescado, consumen otro tipo de productos, de bienes. Eso también es importante tener en cuenta porque hace que la pigmentación sea diferente. Porque no olvidemos que el sol, los rayos solares, es importante también en la piel, ¿correcto? Es importante también en la piel. ¿Por qué es importante? Porque le da la pigmentación al cuerpo humano de un determinado hombre, de un determinado lugar. Y en este caso, como sabemos, en el continente asiático, el sol, los rayos solares, no caen con tanta fuerza como la que cae en el Ecuador. Por lo tanto, entonces, profesor, es que no existe calor en China o en Japón. Sí existe calor,
Lo que pasa es que el calor es diferente. En las zonas tropicales o en las zonas ecuatoriales, totalmente distinto. Y entonces hay una reacción pigmentaria en la piel de la gente que vive en esos lugares. ¿Ven? Cuando una persona come todos los días pescado, bueno, pues entonces la pigmentación va a cambiar porque los rayos solares, como son tan fuertes, es como si estuviera tostando un pescado en una sartén, ¿sí? Entonces los rayos solares aquí son muy fuertes, la temperatura es muy fuerte, y entonces la piel humana se va a tostar, ¿no es cierto? Y va a cambiar el color por la pigmentación que va adquiriendo a través de este tipo de sustancia que el cuerpo humano en estos lugares brota de ella, ¿no? ¿Correcto? Bueno, entonces, para explicarlo, para redondear la explicación genética, que el ambiente tiene mucha influencia, que los recursos naturales también, ¿no? Y que la cultura, que es eso, puede influenciar mucho en estos hombres de estos lugares, tanto de Japón, China, como de otros lugares. Lo que sí, hay diferencia también entre japoneses y chinos, por ejemplo, es la estatura y es la gordura o la forma que tiene, ¿no? El soma, el cuerpo humano, son distintos también. Que no la ha podido percibir la gente, bueno, es un problema de percepción, pero se puede percibir que son distintas formas de cuerpo que tienen, ¿no? Los chinos y los japoneses. ¿Por qué? Porque hay una alimentación distinta. Mientras que los chinos siguen consumiendo arroz, que es un grano, es un tipo de arroz el cual tiene diferentes pigmentos, mientras que los japoneses pues consumen otro tipo de productos y eso hace que su piel sea distinta a otra piel. Ahora sí la pregunta que quieres hacerme, Pizango. Sí, profesor, bueno, eh, bueno, con esa, ah, Muy bien, entonces vamos, ahí son 20:17, a 8:17. Nos quedarían 3 minutitos para salir a un proceso de recreo o de break, como se le conoce, ¿no? De tiempo estancado, se puede llamar así el break, ¿no? Una especie de momento que van ustedes a tener para su, como recreativo, ¿ya? un receso, profesor, sí, sí. Un receso, un tiempo de receso, ¿no? De pausa, mejor dicho. ¿Listo? Si no hubiera ninguna pregunta, entonces faltaría 1 minuto y medio. Ya, 1 minuto y medio, porque ya prácticamente va a cambiar a 19. ¿Listo? ¿Qué, profesor? Correcto. Yo creo que mejor nos vamos a recreo faltando, ya cambió, ¿no? Acá ya cambió en mi reloj, falta 1 minuto. Yo creo que no habría ningún problema, ¿ya? Entonces ingresamos a las 8:40, ¿ya? ¿Está bien? Está bien, vayan más a su recreo y a las 8:40 volvemos a clases, ¿ya? Para desarrollar la última parte y algunas preguntas. ¿Está bien? Sí, Bien, profesor, está bien. correcto entonces.